buenas, saludos a todos, aquí Andrés a.k.a. de Bolivian Gang, reportando las noticias de esta semana. Muy bien, entonces empecemos. Ewan McGregor estuvo de visita por Bolivia y todos lo buscamos para decirle hello there. Doctor Sueño llega a cines en noviembre. El Joker sigue dominando la taquilla mundial y gracias a Google Maps ya puedes visitar las famosas gradas para que bailes un cumbión en tu próximo viaje a Nueva York. Aún así existe discrepancia entre la academia, donde la votación quedó 50-50 para nominarlo al Oscar. El intérprete Joaquín Phoenix perdió el control de su vehículo y protagonizó un accidente automovilístico. Afortunadamente salió ileso. Menudo susto nos diste, Joaquín. Nuevo póster de la temporada de Vikingos nos anticipa el ascenso de Bourne. Bienvenidos a Polémicas Innecesarias. Robert Downey Jr. respondió a Martin Scorsese tras sus declaraciones. Por supuesto que no, él es Martin Scorsese. Por cierto, hay mucho que decir acerca de cómo son estas películas de género. Estoy feliz de ser parte del problema. Si es que lo hay, denigraron la forma artística del cine. Cuando entras como una bestia pisando fuerte y eliminas la competencia de una manera tan demostrativa. Es fenomenal. Sony anunció que la PlayStation 5 llegará en Navidades de 2020 y nuestras alcancías empiezan a temblar. Los hermanos Russo comparten la primera imagen de la filmación de Cherry, su nuevo proyecto protagonizado por Peter Parker Tom Holland. El crossover de Warner Channel, Crisis en Tierras Infinitas, promete ser el más ambicioso nunca antes visto y posiblemente aparezcan Michael Keaton y los personajes de Titan. También se confirmó que uno de los villanos sería Antimonitor. Bueno, parece el hijo del Rey de la Noche y Thanos. Netflix estaría a punto de adquirir los derechos de distribución de Master of the Universe, o como lo conocemos, He-Man. De ser cierto, la película se estrenaría en la plataforma de streaming el 2020. Algunas de las actrices de la UCM, encabezadas por Brie Larson, solicitaron al amo de la UCM, Kevin Feige, la producción de una película con un ensamble de la superheroína. ¿Qué les parece? Will Smith estaría trabajando en una serie spin-off del Príncipe de Rap, o Príncipe de Bel-Air. No lo venimos venir. Y hablando de cosas que no vimos venir, nos llegan nuevos pósters y nuevo trailer de Los Ángeles de Charlie, y nos dan un vistazo de los personajes. Se estrenó la película spin-off de Breaking Bad, El Camino, y las reacciones son generalmente buenas. Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, afirmó que Goku moriría el año 801 de la continuidad de Dragon Ball Super. Actualmente están en el año 784. Entonces, prendan sus velas y recen a su deidad de que de preferencia ese día nunca llegue. Lamentamos la partida de Robert Foster. A los 78 años, lo recordaremos en su papel de Jackie Brown, lo cual lo nominó al Oscar. Descansa en paz. Nuevo póster y nuevo trailer de Dr. Dolittle. Todos esperamos el regreso de Robert Downey Jr. el 17 de enero. Una oleada de imágenes de la producción de Suicide Squad de James Gunn nos dan una idea de los aspectos de algunos personajes. Solo esperamos que el CGI haga que se vean un poco mejor. Nuevo póster de Frozen 2. Nos deja helados. Ruben Fleischer, el director de Venom, aseguró que el encuentro del simbionte y el arácnido es inminente. La película de Batman de Matt Reeves confirmó a Zoe Kravitz como Gatúbela, Paul Dano como el Acertijo, y Seth Rogen podía personificar al Pingüino. Recordemos que anteriormente Jeffrey White ya había confirmado como James Gordon. Netflix anuncia la quinta temporada de La Casa de Papel. La cuarta llegará el 4 de enero del 2020. Jeremy Renner está en el ojo de la tormenta tras haber sido acusado por intento de homicidio por su ex esposa. Se revela el rediseño de Sonic. Se ve más amigable que el creepypasta que mostraron a principios de año. El famoso youtuber Luisito Comunica ya se encuentra doblando al personaje. Deadpool estaría cerca de concretar su tercera parte y tendría luz verde para mantener la clasificación R, aún estando en el UCM. Llegaría a los cines el 2022. La bomba de la semana llega con el rumor de la posible contratación de Henry Cavill por la parte de Marvel para interpretar a Capitán Bretaña, o Captain Britain. De ser cierto, su salida de DC Universe estaría más que confirmada. Scarlett Johansson afirma que la película de Viuda Negra será el cierre de su personaje en el UCM, aunque podría pasar el manto a Florence Pugh, que aparecerá en la película como Yelena Belova. La próxima película de Netflix, Marriage Story, interpretada por Johansson y Adam Driver, nos deja ver su primer póster. Espérala en diciembre. Noticias desde la Matrix confirman la participación de Neil Patrick Harris en la nueva película de las hermanas Wachowski. Su papel aún no está confirmado. Edward Norton reveló en una entrevista su interés de regresar a la UCM, pero interpretando a un villano. ¿Acaso tendremos un Doctor Doom? DreamWorks estaría trabajando en la secuela de Pollitos en Fuga, y nos muestran las primeras imágenes del especial de Navidad de Cómo entrenar a tu dragón. Pinocho será la próxima live action de Disney y Robert Zemeckis será el director. Y por último, nos enteramos que Jared Leto había tratado de boicotear la cinta del Joker protagonizada por Joaquín Phoenix y estaría disgustado por el rotundo éxito que está teniendo la película. Solo nos queda decir que ojalá no lo vuelvan a tomar en cuenta en ningún proyecto relacionado a DC. Y eso es todo, muchachos, no se olviden suscribirse y darle click a la campanilla. ¡Hasta pronto!